Mis amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Estamos en el espacio que semanalmente tenemos reservado para los líderes de los grupos pequeños y también para la iglesia en general. Comparto este espacio ahora con mi amigo el pastor Eduardo Ruiz. Él es el director de Escuela Sabática y Ministerios Personales de la Asociación del Sur de Tabasco. Pastor, qué alegría tenerle con nosotros. Mucho gusto, pastor. Gracias por invitarnos y gracias a esta audiencia hermosa que nos va a escuchar. Y vamos a tratar acerca de algunos puntos importantes, 5 elementos para que el grupo pequeño funcione eficazmente. Y creo que va a ser una bendición, Pastor Corona. Claro, pastor, estamos sumamente interesados en que el grupo pequeño trabaje en el terreno misionero y hoy nos va a hablar de la introducción prácticamente a lo que vamos a estar mirando en las próximas ocasiones. Así que no se despegue ahí de la pantalla y entramos entonces, pastor, en la introducción. Hay una base bíblica seguramente para hablar del trabajo del grupo pequeño y los otros elementos. Claro que sí. Vamos a ver la base bíblica que se encuentra en Mateo 28, 19 y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la carta magna de Jesús, querido oyente. Este es el mensaje que es para la iglesia y es su visión, su misión y su trabajo. Así, pastor, esta es una parte muy importante. Claro, pastor, destaco del texto bíblico la primera línea. Es un mandato divino, no es el mandato del pastor, no es el mandato de los presidentes, ni siquiera el del líder del grupo pequeño, es el mandato del Señor. Y dice, vayan, y la primera tarea es esa, hagan discípulos. Claro que sí. La forma más eficaz, según los estudios de varios investigadores de la iglesia, es que a través de los grupos pequeños podemos trabajar muy bien, discipular y multiplicarse. Interesante. Pues vamos a ver una parte siguiente de la diapositiva. Y hay una pregunta allí, pastor, quisiera leerla. Claro, pastor, es una pregunta interesante. ¿Por qué tenemos tantas dificultades con el crecimiento de la iglesia? ¿Por qué tanta gente está inactiva, pastor, y muy pocos concentrados en la misión? Tanta dificultad para hacer crecer la iglesia. Sí, aquí tenemos una ilustración donde vamos a pensar que usted, anciano de iglesia, quiere mover, tiene el deseo de hacer y jala la carreta de la iglesia y ahí un diácono le ayuda. Pero es imposible porque las ruedas son cuadradas y las ruedas redondas las tiene usted arriba. ¿Por qué no poner las ruedas donde deben de ir y trabajar para Dios? ¿Por qué no trabajar como Dios nos manda y los principios que el Señor ha dejado para el crecimiento de su iglesia? Esta parte es sumamente importante. Y vamos al siguiente versículo. Pastor, quisiera ayudarnos para leer. Sí, pastor. Dice Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14 lo siguiente. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que se quedaran con él y para enviarlos a predicar. Muy bien, aquí destacamos que el Señor Jesús escogió a las personas, a los líderes. Tomó tiempo de oración para saber quiénes eran. Y después les mandó 2 rieles importantes. Número 1, para que estuvieran con él. Y número 2, para enviarlos a predicar. En otras palabras, edificarlos y mandarlos a evangelizar. Edificación y evangelización, Pastor Corona. 2 rieles importantes de la iglesia que no debemos de perder. Y que van juntos, pastor. Así que destacamos también, pastor, el hecho de que el Señor Jesucristo tomó tiempo suficiente para orar, para escoger a un grupo selecto. Y como ya usted lo ha dicho justamente, bajo esos 2 rieles, la edificación. Cuán importante, pastor, es que las personas estemos edificadas espiritualmente. ¿De qué manera nos edificamos, pastor? Ese primer riel, ¿cómo se edifica? Claro que sí, el grupo pequeño nos da varios elementos para eso.
nos va a enseñar a orar, nos va a enseñar a confraternizar, nos va a enseñar a cantar y a tener varias sesiones de predicación o de sermones. El grupo pequeño es una edificación poderosa, tanto en la iglesia como en la escuela sabática, como fuera de la iglesia. Es un elemento muy importante. Y bueno, si gusta podemos ver la siguiente parte. La siguiente diapositiva habla de los cinco componentes para que un grupo pequeño funcione. Número 1 es el pastor y anciano de iglesia. Si el pastor o el anciano no están involucrados para que el grupo pequeño funcione en sus actividades, va a ser difícil que esa iglesia tenga la prosperidad necesaria. El otro elemento básico es el líder. El líder debe ser escogido, pastor, por la iglesia, el mejor hombre hasta donde sea posible. No podemos decir, bueno, este hermano no tiene cargo y a veces viene a la iglesia, vamos a ponerlo de líder para que se anime. Seguramente ese grupo pequeño no funcionará. Tiene que ser alguien especial. Y lo central, la estructura del grupo pequeño. Esa estructura del grupo pequeño que está apoyada por escuela sabática en los sábados de mañana y MP para los trabajos de la tarde, entre semana. Esos dos elementos ahí se pueden combinar para que el grupo pequeño crezca en espiritualidad y número 2, el grupo pequeño pueda evangelizar. Estos 5 elementos armonizados seguramente harán un grupo pequeño multiplicador y crecerá. Me entusiasma, pastor, la idea entonces de que consideremos estos 5 elementos como piezas claves: el pastor o el anciano, el líder del grupo pequeño y la estructura básica del grupo pequeño, que ya la tenemos, pastor. Así es. Ya no tenemos que inventar nada. Solo hay que enfatizar el trabajo de la espiritualidad, la edificación justamente de la cual usted nos ha hablado, y obviamente movilizar al grupo pequeño hacia el servicio misionero. Pues pastor, esto prácticamente es entonces la introducción a lo que en las futuras presentaciones, con la ayuda de Dios y el apoyo de usted, vamos a tener aquí, ¿no? Claro que sí. Estos 5 elementos van a ser el discipulado de cada uno de los miembros: pastor y anciano, líder de grupo pequeño en sí, con el significado que le da la escuela sabática y el significado que le da ministerio personal. Van a crecer espiritualmente y van a hacer evangelismo. La estructura ya está puesta, solamente que el liderazgo debe ser capacitado y entrar en acción. Parte muy importante en el trabajo del grupo pequeño, pastor. Excelente, pastor. Muy bien, pues esto es prácticamente la introducción, lo que es la base del estudio posterior, pastor. Pues yo quiero agradecerle mucho el tiempo que ha ocupado para estar con nosotros. ¿Quisiera usted mencionar algo más, pastor? Cómo no, vamos a ver cada uno de los elementos en las siguientes lecciones y creo que podemos aprender algo más de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros para la edificación y la evangelización de la iglesia. Ya lo escuchó usted, querido amigo, hermano oyente, que la próxima ocasión a esta estaremos seguros de que será una buena oportunidad, no solamente para saludarnos, sino también para ir conociendo de manera detenida cada uno de estos elementos que le dan fortaleza también al discipulado. Pastor, muchas gracias. Gracias. Y queridos amigos, nos saludamos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga abundantemente. Una vez más, apreciados líderes de la Unión Mexicana del Sureste, estamos con ustedes en este repaso breve de la lección de escuela sabática y hemos llegado ya a la lección número 10, los engaños finales de Satanás. Y para esta ocasión tenemos un invitado, igual como cada semana, un invitado de lujo. Hemos invitado a uno de los líderes en nuestra iglesia, el pastor Israel Presuel Eguán, quien es secretario de la Asociación del Mayat. Bienvenido, pastor, a este repaso. Mucho gusto, pastor. Gracias por la invitación y saludamos a todos los líderes de la iglesia. Bien, para esta semana, como cada vez lo hacemos, tenemos un texto que se encuentra en San Juan, capítulo 17, versículo 17, y dice: santifícalos en la verdad,
tu palabra es verdad. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, por la lección de escuela sabática que nos permites tener cada semana. Úsanos de manera poderosa y para esta ocasión has invitado a tu hijo, el pastor Israel Presuel. Llénalo con el poder de tu Santo Espíritu y que sea un instrumento poderoso para la gloria de tu nombre. En Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Así que durante esta semana, Pastor Presuel, estuvimos visualizando los engaños finales de Satanás. Porque él siempre ha tratado de engañar, porque es la serpiente antigua, el diablo, el dragón, como ya hemos analizado durante esta semana o semanas pasadas. Y ahora vamos a estar puntualizando algunos conceptos claves que tienen que ver con lo que él ha tratado a través de todos los tiempos hacer en contra del pueblo de Dios. Y hay un énfasis que mencionó la lección, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué cosa? Camino de muerte. Camino de muerte. ¿Qué perspectiva tiene usted de esta parte? ¿Hay personas que se van por ese camino? ¿Hay pocos? ¿Hay muchos? ¿Cómo acontece esto, pastor? Bueno, yo pienso, Pastor Otoniel, que mucha gente confía hoy en su propia opinión, aun cuando la Biblia dice no lo hagas, allá en Proverbios capítulo 3. Pero me parece que confían en su opinión porque hoy el conocimiento es muy vasto, las personas han ganado mucha experiencia en la tecnología, incluso en el terreno bíblico, cuando miran las profecías y saben de qué engaño se trata, es posible, pastor, estar confiados de que todo ya está anticipado, de que ya sabemos por dónde irá el mundo y que como adventistas vamos a tener éxito en este gran conflicto. Pero lo que muchas veces no contamos es que la autoconfianza en mi experiencia, en mi concepto de la vida, es lo que puede ser una tragedia. Por eso enfatiza la lección. Hay camino que al hombre le parece bien. Y me parece que el último engaño será doblemente peligroso porque apela a los sentimientos, apela a las masas. Si todo mundo cree que el domingo es día del Señor y hay algunas bases populares para esto, la gente es obligada a pensar, esto tiene que ser verdadero. Pero es allí donde nuestro texto de esta semana dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra, Tu palabra es es la Tenemos verdad. que estar fundados no en lo que la mayoría cree o piensa, sino tenemos que estar fundados, bien fundamentados en lo que la palabra de Dios Definitivamente. Y creo que nos hace un llamado, pastor, la lección, porque no debemos esperar a que los problemas mundiales nos cundan para ir a explorar la Biblia. Eso no nos va a traer mucha fortaleza. Hay que hacerlo ahora, acostumbrar nuestra mente, nuestro corazón a beber la palabra de Dios, acostumbrarnos a saborearla para que le podamos tener sentido y esos principios se involucren en nuestra vida. Sí, el título de la lección dice los engaños finales de Satanás, pero también la lección puntualizaba que hay una mentira o una vieja mentira que el autor puntualiza esta parte que dice, bueno, estamos hablando de los últimos engaños, pero también tenemos una vieja mentira. Así es, esa vieja mentira es la inmortalidad del alma. Y parece interesante, pastor, que no es una mentira que hoy se ha revestido de popularidad o hasta a veces de cierta fineza cultural, ¿no? Cuando la gente ve que los artistas consultan medium o que gente estudiada consulta a espiritistas, pues hay gente que piensa que eso debe ser un camino bueno, aceptable, hasta elitista, pero llama la atención que desde el tiempo de Platón estas cosas empezaron a surgir. La dualidad entre el cuerpo y el alma. Pareciera ser que el cuerpo es solamente un cajón, pero que hay algún ente consciente, viviente, aún después de la muerte. Eso ha tomado muchas formas, muchos nombres, pero me parece que esa es la vieja mentira
y que resurge con fuerza en los días finales. Sí, porque hay algunos en la actualidad que dicen, no, ya fulano de tal ya murió, ya está en el cielo, dicen algunos, ¿no? Sí, Ya está mejor que nosotros, ¿no? y hay una frase que aún en el círculo religioso se dice, en la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Sí, parece que la gente dibuja en su mente que está entre nubes, que está entre un anciano de días y que de día y noche le adoran, dando a entender que su salvación está asegurada. Así es. Pero allí recobra énfasis, pastor, lo que dice la Biblia. Voy a leer un texto que se encuentra en Eclesiastés 9:5, donde dice, ciertamente los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni esperan, porque su memoria queda en el olvido. En el olvido. O sea, no están en mejor presencia, no están en el cielo. Y sabe, pastor, decir esto que enseña la Biblia, que el muerto nada sabe, que el polvo vuelve al polvo, para mucha gente no es popular. Y hasta va en contra de sus sentimientos, porque ¿cómo que se acabó? La gente en medio de su dolor, de un familiar que muere, si no tiene arraigado el concepto bíblico, va con el sentimentalismo popular. Quiero que mi pariente siga con vida. Y la lección nos orienta de que ese es el camino ancho de la mentira. Si yo espero que mi familiar me hable, si yo espero que mi familiar siga viviendo, voy a aceptar lo que diga, cuando lo diga, lo que sea. Así es, por eso ahí me llamó una frase que la lección puntualiza allí en la parte del día lunes. Dice, nuestra única protección es permanecer firmemente arraigados en lo que la Biblia enseña y aferrarnos a la enseñanza bíblica sobre la muerte como un sueño hasta la segunda venida de Jesús. Definitivamente. Definitivamente. Y debemos estar anclados en la Escritura, aunque no sea popular, aunque momentáneamente no vaya a favor de nuestro sentimentalismo. Si la Biblia dice así, debemos estar confiados que así es, para cerrar la puerta contra los engaños satánicos. Muy bien, gracias, pastor. Qué gran bendición esta lección. Luego también se puntualizaba, Satanás siempre ha sido astuto y por eso dice que está hablando de los últimos engaños, porque tiene que ver con el ataque a un día especial, en donde se dice que es el día del Señor, el día de reposo, que es el sábado, pero también Satanás ha hecho énfasis que hay un día también especial, que es el día, dice, le llaman ellos, el día del sol, ¿no? Que sale desde los mismos tiempos antiguos, desde Babilonia, ¿no? ¿Qué es lo que Satanás ha tratado de hacer con este engaño, pastor? Bueno, como usted dice, pastor, es desde los tiempos inmemoriales. Toda vez que la gente se volvió idólatra, buscó algo que adorar, en lugar de adorar solo al Creador. Y pasando desde los días de Nabucodonosor, de Constantino, como recalca la lección, se fue revistiendo el primer día de la semana como algo especial. Luego, la Iglesia Católica lo revistió de religiosidad al punto que hasta en el idioma inglés se puede notar como el Sunday, el día del sol, y que fue venerado por mucha gente en la antigüedad. La profecía dice, pastor Otoniel, que al resurgir con fuerza en los últimos días, ese primer día, domingo, será llamado Día de la Familia. Es decir, apela a sentimientos que la gente no ponga resistencia. Es el plan del maligno, acostumbrar a las masas que es un día especial. ¿Cómo no estar a favor de la unión familiar? Más en tiempos que tanto se necesita. Y cuando no hay resistencia, cuando todo está enfocado a verlo como un día especial, el enemigo saldrá con su astucia en revestirlo
de santidad. Y ya sabemos, luego de obligatoriedad. Y allí debemos ser fieles a Cristo. Sí, y es interesante, pastor, que en lugar de adorar al creador del sol, Ujú. adoramos al mismo Al sol, mismo ¿no? sol. En lugar de adorar al creador de todas las cosas, a veces nos podemos adorar algunos objetos, porque a veces no es que lo vemos, lo tocamos, lo palpamos, y como usted dice, ¿no? Pues eso es lo que la masa cree, la masa considera, pero es un engaño que él está metiendo cada vez más de manera sutil en nuestro tiempo. Y estaba pensando, Pastor Otoniel, que estos dos engaños, la inmortalidad del alma y el falso día de reposo, requiere de nosotros como adventistas, hermanos, valor. Porque no será solamente cuestión de que ya sé la profecía, ya sé por dónde nos va a engañar el tentador. No, requiere valor, porque adorar en ese día falso, con todas las, ¿qué diremos? Con todas las atenuantes que trae el espiritismo, serán engaños tan disfrazados, tan paulatinos, tan masivos, que será en verdad difícil escapar de las presiones que esto nos impondrá. Por eso pensé, pastor, acerca del valor. La pandemia nos enseñó muchas cosas interesantes. Correcto. Ujú. Cómo algo tan pequeño como este virus transformó el mundo, replicó y afectó otras áreas de la vida. ¿Qué será entonces? Un reposo obligatorio del domingo, por ley, cuando todas las masas lo hacen, adornado por ese espiritismo que solo trae mentira. Yo creo que se va a afectar el trabajo, se va a afectar la familia, Ujú. se va a afectar hasta la relación matrimonial, si crees en el error o en la verdad. Es allí, pastor, que el valor, si no está entrenado en caminar en la palabra de Dios, vamos a claudicar. Sí, por eso es que precisamente la lección de la escuela sabática, en medio de todo eso, pastor, nos hace un llamado a la Fidelidad. fidelidad. Qué interesante, ¿no? Sin duda que sí. Y resalté un párrafo que quiero compartir, pastor. Dice, Dios está llamando a un pueblo del tiempo del fin a volver a ser fiel a su palabra. Jesús oró, y ahí viene el texto de la semana, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La verdad de la palabra de Dios, no la opinión humana ni la tradición, es la estrella del norte para guiarnos en esta hora crítica de la historia de la tierra. Es solamente, Pastor Otoniel, la palabra de Dios. El escrito está, nuestra ancla que nos va a tener seguros, convicciones sanas, convicciones profundas en Cristo, en la Biblia. Qué maravilloso, pastor. Así que nosotros somos un pueblo especial y somos llamados a ser fieles y a tener nuestro firme fundamento, que es en la Sagrada Escritura, como usted bien lo puntualizó. Y esa es la palabra de Dios que debe permear para este tiempo final en que nosotros estamos viviendo. Y sabe, pastor, estaba pensando también en que este tiempo de relativa calma, relativa paz, en donde hay muchas posibilidades, en donde quizá los hermanos o la gente no ven ese carácter opresivo que dice la profecía que tendrá el domingo. Me parece que a veces nos engañamos en una falsa seguridad, una falsa tranquilidad. Creo que el llamado que Dios nos hace ahora es tener, voy a decirlo así, pastor, como pequeños ensayos, como pequeños entrenamientos. Cuando en la vida práctica de cada uno hay conflicto con el sábado,
por la escuela, los estudiantes, por el trabajo, los hermanos. Creo que Dios espera que en esos pequeños ensayos seamos fieles, determinados al sábado. Cuando vemos por doquier apelativos mentirosos y engañosos con respecto a los muertos, incluso a veces se acusa a los cristianos adventistas que parece que no tienen sentimientos, pero todo eso nace de una convicción de la verdad. Me parece, pastor, que nuestros hermanos y nosotros debemos dar pequeños pasos de fe, pequeños pasos de entrenamiento en nuestra lealtad a Dios, para que cuando venga la crisis mayor, estemos acostumbrados a ser fiel a Dios y a estar confiados en Él. Sí, por eso la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Sin duda. va a ser fiel en lo, También en lo más. muchos, en lo más. Parece que la Biblia pone el énfasis en lo poco, ¿no? En lo poco. Sí, en lo poco, porque vamos a hacer después en lo mucho, ¿no? Así es. Y es el Señor que nos va a dar esa gracia para ser fieles y esa gracia para obedecer en todo momento de nuestra vida cristiana. Sin duda que sí. Pues pastor, hemos llegado al final de esta lección de escuela sabática, muy interesante, pastor. Sin ¿Y duda. cuál sería su conclusión y desafío para nuestros hermanos? Bueno, quiero leer un párrafo que me gustó mucho de la sierva del Señor, que dice así: el tiempo presente es un momento de solemne privilegio y sagrada confianza. Si los siervos de Dios cumplen fielmente el cometido a ellos confiado, grande será su recompensa. Lo que me llama la atención, Pastor Otoniel, es el tiempo que vivimos. Cada tiempo ha tenido su particularidad, ese toque especial, pero me imagino que incluso Daniel, los patriarcas, cuando vieron en visión el fin de este mundo, antes del regreso de Cristo, quizás se habrán preguntado cómo será vivir en el planeta Tierra, en un mundo globalizado que ellos nunca conocieron. ¿Cómo será vivir en un tiempo así? Por eso me llamó la atención esta frase: el tiempo presente es un momento de solemne privilegio y sagrada confianza. Mi invitación, mi conclusión, pastor, es que como adventistas del séptimo día demos pequeños pasos de fe. Nos acostumbremos a tener la convicción de que Dios nunca nos fallará. Aunque haya problema, aunque pase por valle de muerte, el Señor siempre tendrá una salida para sus hijos fieles. Gracias. Y gracias, apreciados líderes, por estar con nosotros. Y como siempre acostumbramos, terminamos con una oración. Y pastor, gracias porque ha estado con nosotros, pastor Israel Presuel. Dios lo siga guiando en todo momento y guíenos en oración. Con mucho gusto. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra siempre fresca, siempre vigente, siempre verdadera. Ayúdanos a vivir en ella todo el tiempo y tener el valor de ser fieles a Cristo y a su santa palabra en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Nos entregamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, apreciados líderes.